se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, la tarea aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Pero Israel, como nación, se había divorciado de Dios. Las ramas naturales de lo vivo estaban quebradas. Mirando por última vez el interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: «He aquí, vuestra casa os es dejada desierta». ¿Qué pasó con la presencia de Dios? Se retiró. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice la pluma inspirada. Atención, hasta aquí la había llamado templo, casa de su padre. Pero ahora, al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar. ¿Para cuándo? Para siempre. Atención, hermanos, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Entonces, la presencia de Dios se retiró para siempre. Ahora, hacemos una pregunta. Si la presencia de Dios se retira de una iglesia, de una nación, para siempre, cuando la presencia de Dios se retira, ¿quién viene a ocupar su lugar? Es la pregunta. ¿Quién viene a ocupar su lugar? Entonces, conflicto de los siglos, la pluma inspirada nos responde esa pregunta. ¿Quién es el que viene a ocupar su lugar? Conflicto de los siglos, la 672. 672, último párrafo de conflicto de los siglos. 672, último párrafo. Nos dice la pluma inspirada: cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás. Entonces, ¿bajo quién estaban dominados? Bajo el dominio de Satanás. O sea que cuando la presencia de Dios se retira de un lugar, ¿quién viene a ocupar su lugar? Aquí dice: bajo el dominio de Satanás, arrastrados por sus pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso y se ofrecían sacrificios en los altares profanados. Y cada día se invocaba la presencia divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, y que trataban de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, en medio de los cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirar para que se cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Entonces, una vez, dice la pluma inspirada, una vez, dice en la 673, el párrafo 1, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia entre toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles, y se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría deberá exigir a la exigencia popular, la convertirá en objeto de excretación universal. Se demandará con existencia que no se tolere a los pocos que se oponen a la institución de la Iglesia. Entonces, tremendo eso, hermanos. Ahí nos muestra claramente la pluma inspirada una analogía
con el pueblo o el Israel antiguo. Ahora, otro texto de la pluma inspirada también nos dice quién viene a ocupar su lugar. Deseado a todas las gentes, que cuando la presencia de Dios se retira de un lugar, ¿quién viene a ocupar su lugar? Deseado a todas las gentes, página 27, el párrafo 1. 27, párrafo 1. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Mejor dicho, con esa cita, hermanos, más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna, ¿para qué lo había llamado Dios? Para ser columna. ¿Y qué más? Y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Entonces, ¿se había convertido el pueblo judío en una iglesia qué? Ramera, representante de Satanás. En conflicto de los siglos, la 433. Conflicto de los siglos, la 433. La pluma inspirada nos resume la historia del pueblo de Dios a través de todas las edades. Y vamos a analizar esta página con mucho cuidado, hermanos. 433 de conflicto de los siglos. Dice, vea lo que dice la pluma inspirada. Mire lo que se convirtió la iglesia judía. Es un tema muy especial, hermanos. Necesitamos entender y comprender muchas cosas, porque a veces, como hoy coloqué en el mensaje de WhatsApp de Clamor Final, coloqué en el mensaje, este mensaje es de vida o muerte, es de vital importancia comprenderlo, y el diablo no quiere que nosotros lo escuchemos. Hermanos, yo he pasado en esa semana por dificultades tremendas, hermanos. Me enfermé, hermanos. Me enfermé de una gripa tremenda, estaba enfermo de la garganta, yo no podía ni hablar, hermanos. Y no, yo dije, yo tengo que recuperarme, me hice un remedio natural con jengibre. Yo tengo que recuperarme de mi garganta, porque yo tengo que presentar ese tema el día jueves. Y aquí estoy, hermanos, pero el diablo no quiere que nosotros escuchemos ese tema, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos. Ahora, es de vital importancia escucharlo. Yo no sé hasta dónde fue que alcanzamos a escuchar, hermanos. Pero yo quiero leerles en Conflicto de los Siglos, la página 433. Dice la pluma inspirada en 433 de Conflicto de los Siglos, nos hace un resumen de la historia del pueblo de Dios a través de, la historia del pueblo de Dios a través de todas las edades. Y aquí nos dice, estábamos leyendo ahorita en el libro de Mateo, que la presencia de Dios se retiró del pueblo judío como nación y como iglesia, y que ellos se habían olvidado de las condiciones y se agarraban de las promesas y sacaban pecho diciendo nosotros somos el pueblo de Dios, y que ese era el Israel antiguo, pero necesitamos hacer una analogía con el Israel moderno. Si pasa exactamente lo mismo con el Israel moderno, pero con el Israel antiguo vemos que la presencia de Dios se retiró de en medio de ellos, y que allí en Lucas, en Mateo capítulo 21, el verso 12 y 13, Cristo mismo dijo, mi casa, que allí les había dicho, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Pero allí en Mateo, allí mismo, en el mismo libro de Mateo, el capítulo 23, el verso 38, Cristo les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? En Mateo 21, verso 12 y 13 les dice mi casa, porque hasta ahí todavía la presencia de Dios les acompañaba. Por eso él dijo mi casa. Pero cuando la presencia de Dios se retiró de en medio de ellos, como iglesia, como nación, ya no dijo mi casa, sino dijo, he aquí vuestra casa, os es dejada desierta. Mateo capítulo 23, el verso 38. O sea que la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, se retiró de ellos como nación y como iglesia. Y vemos aquí perfectamente, tenemos que ver la historia resumida en Conflicto de los Siglos, la 433. Y vimos en Deseado de todas las gentes que cuando la presencia de Dios se retira de un lugar, el que viene a ocupar el lugar, ¿quién es? Satanás. Deseado de todas las gentes, la página 27, para los hermanos que estaban tomando nota. Y que Dios, al pueblo judío, al que Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, se había convertido en representante de Satanás.
sea, la presencia de Dios se retiró y vino a ocupar su lugar, ¿quién? Satanás. Y que cuando la presencia de Dios se retira de una iglesia, de un pueblo, se convierte en algo. ¿En qué es lo que se convierte? Vamos a ver, conflicto de los siglos, la 433, el párrafo 1. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. ¿Cuál fue la causa? Alianza. ¿Con quién? Las famosas alianzas, hermanos. Alianza con los paganos. Por su alejamiento. Primero se alejó del Señor y luego ¿qué? Y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿Qué pasó con la iglesia judía? ¿Se transformó en qué? Una ramera. ¿Por qué se transformó en una ramera? Por su alejamiento ¿de qué? Del Señor. Y habíamos visto allá en Deseado a todas las gentes que Dios se había divorciado de ellas. Allá en Deseado a todas las gentes, que Dios se divorció de la iglesia judía. Hubo un divorcio, por lo tanto, había habido un matrimonio. Y que ese matrimonio había sido en Éxodo capítulo 19, allá en el Sinaí, ¿sí? Una relación estrecha, según Patriarcas y Profetas 310 y Profetas y Reyes la 219 del párrafo 1. Y aquí vemos que esta iglesia se convirtió en una ramera. Pero se dice, vamos al siguiente párrafo de la 433, se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas. Entonces, note con cuidado que la iglesia judía se convirtió en ramera. Pero aquí, el párrafo más arriba, voy a devolverme un poquito, dice, Roma se corrompió de igual manera. ¿Quién? Roma, al buscar el apoyo de los poderes mundanos. Por consiguiente, recibe la misma condenación. ¿Cuál es esa misma condenación? Ramera. O sea, que la iglesia judía se convirtió en una ramera y Roma recibe la misma condenación, una ramera. Ahora vamos con las iglesias evangélicas protestantes. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad. Entonces, ¿cuándo una iglesia se convierte en hija de la ramera? Cuando sigue su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Entonces, cuando una iglesia forma alianza ilícita con el mundo, ¿se convierte en qué? En ramera. No lo digo yo, lo estoy leyendo acá en Conflicto de los Siglos, pluma inspirada, la pluma inspirada. Y sigue, dice, se dice que Babilonia es la madre de la ramera, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo, subrayenlo, hermanos, sacrificando la verdad, subrayenlo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras. ¿Que fueron qué? Puras. Y luego se ha corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. ¿Cuándo debe ser proclamado? Hoy, hermanos, en estos días. Estamos en los últimos días. Y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Amén. Además, dice la pluma inspirada, ojo, atención, hermanos, además, en el capítulo 18 de Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna en varias de esas iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pregunta, ¿fueron pueblo de Dios? Aquí la pluma inspirada que sí, que las iglesias protestantes fueron pueblo de Dios. Y dice que profesaban la fe protestante. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Y aunque el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer a los fieles resultados de la aceptación de los principios del Evangelio, se les aplicaban las palabras del profeta a Israel. Salió tu nombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero ¿qué pasó con las iglesias protestantes? Sigo leyendo, últimas líneas de la 433 del Conflicto de los Siglos, dice, pero esas iglesias
Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la causa? El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Estoy leyendo en la 434 de Conflicto de los Siglos, el párrafo. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Muchas de esas iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen, ¿cómo? Se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y con las denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. La expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a congregaciones que, aunque declaran todas sus doctrinas, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas, con credos y teorías muy opuestos. Además, la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias se apartaron de Roma, las iglesias que se apartaron de Roma presentan otras características de esta. Entonces, las iglesias protestantes se convirtieron ¿en qué? En rameras. Según Conflicto de los Siglos, la 433, nos dice, si hacemos un resumen, la iglesia judía se convirtió en ¿qué? En ramera. La presencia de Dios se retiró de ellos y se convirtió en ¿qué? En ramera. La iglesia católica nació ramera. Y las iglesias protestantes nacieron de la iglesia católica porque quisieron hacer una reforma, pero la reforma no fue aceptada y ellos terminaron afuera. Fuera un pueblo de Dios, la bendición divina las acompañó, pero a causa de los adornos que Dios había puesto en ellas, se convirtieron en ¿qué? En rameras. Reciben la misma condenación. Rameras, hijas de la ramera. Ahora, tenemos que hacer una analogía con nuestro pueblo. La iglesia adventista del séptimo día, la organización adventista eclesiástica que hoy en día conocemos. ¿Por qué? Porque la pluma inspirada nos dice en Apocalipsis capítulo 18, cuando la hermana White hace el comentario de Apocalipsis 18, pero antes de leer eso, yo quiero que leamos en Primera de Corintios capítulo 14, hermanos. Primera de Corintios capítulo 14. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Atención, hermanos. Primera de Corintios capítulo 14, el verso 8. Primera de Corintios 14, verso 8. Dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pues absolutamente nadie, porque si da un sonido ¿en qué? Incierto. Entonces, yo debo hacer una pregunta. Cuando las iglesias protestantes se corrompieron y se convirtieron en rameras, vino un mensaje para ellas en su misericordia, la misericordia de Dios, que era el remedio para ellos, que era el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y si nosotros vemos, ellos no recibieron el remedio. Por lo tanto, salió un residuo, un remanente salió de estas iglesias. Y ese remanente vino a conformar un movimiento que se le llamó el movimiento adventista. El movimiento adventista. En 1833 a 1844. Ese mensaje empezó con Guillermo Miller. Con Guillermo Miller se le llamaba el movimiento millerita. Y ese movimiento millerita, más adelante, en 1844, vino a conformar el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8, anunciando que ha caído Babilonia. Y ese movimiento del segundo ángel vino a conformar más adelante el mensaje del tercer ángel. Entonces, la pregunta es, allí nosotros, en Mateo capítulo 3, vemos que Dios había mandado a un mensajero adelante para preparar la venida del Señor. Y ese mensajero era ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Y se le entregó un hacha a Juan el Bautista. Y dice, verso 3. Bueno, verso 2. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista.
Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello alrededor de sus hombros y comía langostas y miel silvestre. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos a ir al versículo 10. Y decía Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué estaba puesta a la raíz de los árboles? El hacha. Pregunta, hermanos, ¿para qué sirve un hacha? Un hacha sirve para cortar, hermanos. ¿Y a dónde se ponía? A la raíz de los árboles. Los árboles son un símbolo de los individuos y también de las iglesias o organizaciones eclesiásticas. Entonces, está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto es que cortado y echado en el fuego. Este texto, la pluma inspirada, nos dice en Deseado de todas las gentes, la página 82. Deseado de todas las gentes, la página 82. El párrafo 1. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, óiganlo bien, hermanos, no por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de su destrucción. Entonces, este texto, hermanos, es contundente, porque Dios nos ufanamos. El pueblo de Israel se ufanaba de que ellos eran el pueblo de Dios y tenían un nombre, Dios les había dado un nombre. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué decía el profeta? Que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y que no por su nombre, dice la pluma inspirada, y no por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Entonces, esto nos da una enseñanza a nosotros, hermanos, como pueblo, y esto le da una enseñanza a la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Yo hago la pregunta, ¿quién es el tercer ángel, hermanos? ¿Quién es el tercer ángel? ¿Qué significa un ángel a la luz de la profecía bíblica? ¿Qué significa un ángel a la luz de la profecía bíblica? Si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 14, encontramos 3 mensajes angélicos. En el verso 6 encontramos el primer ángel y en el verso 8 encontramos, en el verso 8 de Apocalipsis encontramos el segundo ángel y en el verso 9 encontramos el tercer ángel. Entonces, ¿qué es un ángel a la luz de la profecía bíblica? Dejemos que la pluma inspirada nos conteste esta pregunta. ¿Qué es un ángel? ¿Qué simboliza un ángel a la luz de la profecía bíblica? Vamos a Mensajes Selectos, tomo 2, para entrar en materia con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 446. Mensajes Selectos, tomo 2, 446, el párrafo 1. 446, el párrafo 1. 446, el párrafo 1. A ver, acá lo estoy buscando. 446, el párrafo 446, 445, 446, el párrafo 1. Dice, nadie oye la voz de esos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres, esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. Entonces, ¿qué representan un ángel a la luz de la profecía bíblica? Son los hombres y mujeres. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Representa. Entonces, ¿qué son los ángeles? Son el pueblo de Dios. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. Entonces, aquí vemos que los 3 mensajes, que un ángel a la luz de la profecía bíblica representa ¿qué? Al pueblo de Dios. Pero hay otro texto que nos lo aclara más. Está en Conflicto de los Siglos, la 404. Conflicto de los Siglos, la 404, y también está en Maranata 171. Maranata 171. Maranata 171, el párrafo 2,
y el párrafo 3. Maranata, la matutina Maranata 171, el párrafo 2 y párrafo 3. Dice, la amonestación, estoy leyendo en Maranata, el párrafo 2 y el párrafo 3. La amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre, para cegar la mies de la tierra, Apocalipsis 14:15. Se representa a los ángeles como volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa, ojo hermano, subrayo, y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Y en conflicto de los siglos, la 404, conflicto de los siglos, la pluma inspirada, nos amplía un poquitico más este concepto. 404 de conflicto de los siglos nos dice lo siguiente. 404 de conflicto de los siglos. Dice, estoy leyendo en el párrafo 1, dice, en la profecía del primer mensaje angelical en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve a un ángel volando en medio del cielo y teniendo el evangelio eterno que anuncia a los que habitan sobre la tierra y a cada nación, tribu y lengua y pueblo, a gran voz. Proclama el mensaje, tened a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y habrá aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6. Voy al párrafo 2. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y la gloria que debería ser acompañado por la pureza y la gloria del poder del mensajero celestial y el vuelo del ángel en medio del cielo. La gran voz con la que se iba a dar la amonestación se promulga y su promulgación a todos los que habitan en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencia la rapidez y extensión universal del movimiento. ¿Qué es entonces el primer ángel? Un movimiento, aquí dice, evidencia la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje revela el tiempo en que ese movimiento, ojo con esto hermanos, atención, estoy leyendo el último párrafo de la 404, el mismo mensaje revela el tiempo en que ese movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje, parte del Evangelio eterno, solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad. La hora del juicio ha llegado y las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel. Pero la parte de la profecía que se refería a los últimos días debía cerrarlas y sellarlas hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio está basado en el cumplimiento de estas profecías. No podía ser proclamado hasta que llegásemos a aquel tiempo. Entonces, según estos pasajes, ¿qué representa el primer ángel? Un movimiento. ¿Qué debe representar el segundo ángel? Un movimiento. ¿Y qué debe representar el tercer ángel? Un movimiento. Y el cuarto ángel de Apocalipsis 18, versículo 1 al verso 4, ¿qué debe representar, hermanos? También debe representar un movimiento. Ahora, a preguntar, hermanos, ¿quién es el tercer ángel? Es la pregunta que vamos a hacer ahorita en estos momentos. ¿Quién es el tercer ángel? Y esa respuesta la da la pluma inspirada en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 156. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156. Y aquí empezamos a hacer analogías con el pueblo de Israel. Cuando Israel antiguo fue llamado, ahora mire cómo fue llamado el Israel moderno. Dios ha llamado a su iglesia
156, el párrafo 1. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel. Miren la analogía. ¿Cómo llamó a quién? Al antiguo Israel. Para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad. ¿Qué se le entregó a este pueblo, a esta iglesia? Una hacha. ¿Y para qué sirve una hacha? ¿Qué se le entregó a Juan el Bautista? Una hacha. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Lo mismo a esta iglesia, el tercer ángel. ¿Quién es el tercer ángel? Estamos contestando la pregunta, ¿quién es el tercer ángel? Y dice, y la pluma inspirada responde, el tercer, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad. ¿Cuál es esa hacha? Aquí nos dice, los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, y la ha separado de las iglesias. Ojo con eso, hermanos, subrayenlo. ¿Cómo la llamó? ¿Cómo llamó Dios a la iglesia adventista del séptimo día? Dice que la ha separado de las iglesias y del mundo. ¿Cómo tenía que llamar la iglesia adventista del séptimo día? Separada. Separada, hermanos. ¿Separada de qué? De las iglesias. ¿Pero qué más tenía? ¿De quién más tenía que ser separada? ¿Estar separada? Aquí dice, separada de las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para ese tiempo, como los santos oráculos confiados al antiguo Israel. Entonces, pregunta, hermanos, ¿quién es el tercer ángel aquí? Según la profecía bíblica, aquí nos está diciendo que es la iglesia adventista del séptimo día, donde nació la profeta. Pero desglosemos esto, hermanos, desglosemos esto. Notas biográficas, la página 104, notas biográficas, la 104, notas biográficas, la 104, a ver, hermanos, obreros evangélicos, el libro Notas biográficas, la 104, el último párrafo y la 105, el párrafo 0, dice, se me mostró, dice la pluma inspirada, se me mostró también que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa a quienes reciben este mensaje. ¿A quién representa el tercer ángel? A quienes reciben este mensaje. Y alzan la voz a fin de amonestar al mundo para que guarden los mandamientos de Dios, para que guarden los mandamientos de la ley de Dios como la niña de sus ojos. ¿Para que guarden qué? Los mandamientos de la ley de Dios como la niña de sus ojos, y que en respuesta a esta amonestación muchos abrazarán el sábado del Señor. Entonces, ¿cómo fue llamada la iglesia adventista? Para que ¿qué? Se mantuviera alejada. ¿De dónde? Del mundo. ¿De quién más? De las iglesias. ¿Y para qué más? Para que proclamara la ley de Dios como la niña de ¿qué? De sus ojos. Para que proclamara la ley de Dios como la niña de sus ojos. Entonces, hay otro texto que nos dice en Servicio Cristiano, la página 184, Servicio Cristiano, la página 184, el último párrafo, hermanos. Miren esto tan importante que debemos subrayarlo. 184 de Servicio Cristiano. Dice, los adventistas del séptimo día, aquí lo dice con nombre y apellido, hermanos. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular. Ojo, subráyelo. ¿Qué tenía que ser? Un pueblo particular. Pero sigan subrayando porque aquí hay cosas muy importantes. Ojo, atención. Separado del mundo. ¿Cómo llamó Dios a la iglesia adventista del séptimo día? Separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo. ¿Qué hizo Dios? Los sacó de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo y ha hecho de ellos representantes suyos. Entonces, a la luz de estos testimonios, que no lo digo yo, no lo dice el hermano Alejandro Plazas, no es un invento del hermano Alejandro Plazas. A la luz de estos textos, hermanos queridos, ¿quién es el tercer ángel? La iglesia adventista del séptimo día. Fue llamada como su pueblo, se le entregó, se le dieron unas promesas,
pero también se le dieron unas condiciones, así como al Israel antiguo. Se le dieron unas promesas, pero también se le dieron unas condiciones. Ahora la pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. Habíamos leído Primera de Corintios capítulo 14, verso 8, y dice que si la trompeta no diere si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para qué? ¿Quién se preparará para la batalla? Entonces yo hago la pregunta, ¿qué tenía que hacer la Iglesia Adventista con todos esos privilegios? Como organización, como tercer ángel, ¿qué tenía que hacer la Iglesia Adventista con todos esos privilegios y responsabilidades? Óigalo bien, y responsabilidades que se le entregaron. Se le entregaron muchas responsabilidades. ¿Qué tenía que hacer ella? ¿Qué tenía que hacer? Mantenerse, ¿qué? Firme. Eso lo vamos a leer. ¿Cuál era el deber de ellos? Vamos a leerlo en Primeros Escritos, la página 254, cómo tenía que mantenerse ella. Primeros Escritos 254, no lo digo yo, hermanos. Hicimos una pregunta, la pluma inspirada contesta, porque hay algunos que dicen que es que nosotros nos la pasamos acusando a la Iglesia Adventista, pero esto no lo digo yo, lo dice la pluma inspirada. Primeros Escritos 254, dice, cuando cesó el ministerio de Jesús, el párrafo 1 estoy leyendo, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel, contundente, ¿no, hermanos? Aquí nos está diciendo, nos confirma otra vez lo que ya hemos leído anteriormente. Envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, mientras descendía a la tierra con poder y majestad y proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se distinguieron contra el hombre. Tenía por objeto que el mensaje tenía, ojo con esto, subrayen hermanos, atención, tenía por objeto aquel mensaje, poner en guardia a los hijos de Dios. ¿Qué tenía por objeto? Poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la obra de la tentación y la angustia que les aguardaba. Dijo el ángel, ni siquiera la hermana White dijo, ojo, ¿quién dijo? Dijo el ángel, tendrá que combatir. ¿Cómo tendrá que combatir? Subrayen hermanos, tendrá que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen, aunque su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes aunque se vea en peligro de muerte. ¿Qué tenía que hacer la Iglesia Adventista del séptimo día con todos esos privilegios que se le dieron? Tendría que combatir. ¿Cómo? Tesoneramente. ¿Contra quién? Contra la bestia, o sea, el papado. Y su imagen, ¿quién es la imagen de la bestia? Las iglesias evangélicas protestantes. ¿Y qué? Y su única esperanza de vida, ¿en qué consistía? En permanecer, ¿qué? Firmes, aunque se viera en peligro de muerte. Ahora la pregunta es, hermanos, yo hago la pregunta, ¿será que la Iglesia Adventista como organización eclesiástica sí está cumpliendo esto? ¿Sí lo ha cumplido? Se le entregó un hacha, los mensajes del primero y segundo ángel, ¿sí? Entonces, yo quiero que leamos en Primeros Escritos la 258, si no estoy mal, 258 del último párrafo. Mire lo que dice, mire la advertencia que Dios, porque Dios me había dado una advertencia a la Iglesia Adventista a través de su profeta. Y mire lo que dice, me fueron mostrados 3 escalones, dice la pluma inspirada, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Y dijo mi ángel acompañante, no lo dijo la hermana White. ¿Quién dijo? El ángel acompañante, 2 puntos. Ojo hermanos, porque después de 2 puntos sigue algo importante y está en signo de admiración. Hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Entonces, ¿había una advertencia? Sí, que no se podía mover, ¿qué? Ni un bloque, ni qué más, ni una clavija. ¿Qué es un bloque, hermanos? ¿Qué es una clavija? Una clavija es algo muy pequeño, hermanos. Algo muy pequeñito.
algo muy pequeñito, más pequeño que una aguja, hermanos. Y eso no se podía mover de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Pero decía que tenía que combatir, ¿qué? Tesoneramente contra la bestia, contra su imagen. Tenía que mantenerse separada de las iglesias y separada del mundo. Ahora yo hago la pregunta. Volvemos a Primera de Corintios capítulo 14. Y yo hago la pregunta. ¿Será que la iglesia adventista del séptimo día le está dando a la trompeta un sonido incierto? Bueno, hermanos, esa es una pregunta que todos hemos evidenciado, pero vamos a que la pluma inspirada nos responda a esa pregunta. Que no sea yo, hermanos, sino sea la pluma inspirada. Bueno, yo quiero hacer una pregunta antes de continuar, hermanos. Hasta aquí, ¿cómo vamos de tiempo, hermanos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo puedo continuar o terminamos aquí, lo dejamos para la próxima y dejamos una sección de respuestas y preguntas. Porque aquí entramos ya en la cosa más delicada. Lo más álgido del tema es esta parte, hermanos. Contestar esta pregunta. ¿Será que la iglesia adventista del séptimo día le está dando a la trompeta un sonido incierto? Eso no lo va a decir el hermano Alejandro Plazas. Eso lo va a contestar el espíritu de profecía solito. Amén. Solito. Y vamos a ver a la luz del espíritu de profecía si la iglesia adventista no volvió a repetir la historia del Israel antiguo, si no está repitiendo la historia del Israel antiguo. ¿Y qué tenemos que hacer los sinceros? ¿Qué tenemos que hacer los sinceros, así como los sinceros en el Antiguo Testamento? Cuando Dios vino a través de Juan el Bautista y a través de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, vino y los sinceros, ¿qué tuvieron que hacer? Entonces vamos a ver esa analogía para nuestro tiempo. ¿Qué tienen que hacer los sinceros? Pero primero tenemos que contestar la pregunta. ¿Será que la iglesia adventista del séptimo día está dando a la trompeta un sonido incierto? Ahora sí, hermanos, pregunto. Hasta aquí, ¿cómo vamos de tiempo? Antes de contestar la pregunta. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Amén. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar, hermanos? Porque me preocupa es que se me corte el tiempo y no poder compartir con los hermanos que tengan preguntas con referencia al tema. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando en el tema, se van contestando muchas preguntas. Entonces, ¿puedo continuar, cierto, hermanos? Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, contestemos la pregunta. La pluma inspirada contesta. Hicimos la pregunta, ¿será que la iglesia adventista del séptimo día le está dando a la trompeta un sonido incierto? Testimonios para los ministros. La página 86, el último párrafo, nos contesta esa pregunta. Testimonios para los ministros. La página 86, el último párrafo, hermanos. Mire lo que nos dice la 86, el último párrafo. Está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto. No lo digo yo, hermanos. No me acusen a mí. Hermanos, este es un mensaje para los sinceros que están en este momento o durante mucho tiempo han pasado en un mar de incertidumbre. Han pasado haciéndose preguntas, ¿será que si me salgo de la iglesia adventista me voy a perder? Porque esas son las amenazas que hacen los falsos pastores, los falsos profetas, los jesuitas infiltrados dentro de la iglesia, dentro de la organización eclesiástica, dentro de la empresa adventista del séptimo día. Esas son las amenazas. Hermanos, si tú te sales de la iglesia te vas a perder. Pero ¿qué dice la pluma inspirada? Está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto, que están siguiendo la senda de la mundanalidad. ¿Qué están siguiendo los adventistas del séptimo día? La senda de la mundanalidad. No lo digo yo, hermanos. Escrito está, mis queridos. Escrito está. Vamos a otro texto. ¿En dónde? En Testimonios para la Iglesia. El tomo 8, la página 129, tomo 8, 129 y 130, 129 y 130, 129 voy a leer la último párrafo. Es una solemne y aterradora verdad que muchos de los que han sido celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel se están volviendo apáticos e indiferentes. La línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos es casi indistinguible. ¿Cómo, hermanos?
la línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos. ¿Cómo le llama la pluma inspirada? ¿Cristianos qué? Cristianos profesos, hermano. Óiganlo bien, hermanos. Cristianos profesos. ¿Es casi qué? Es casi indistinguible. Tremendo, hermanos. No lo digo yo. La línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos es casi indistinguible. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo. Óigalo bien, hermanos. Subrayenlo. Muchos que fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo, a sus hábitos, costumbres y egoísmo. En lugar de llevar al mundo a rendirle obediencia a la ley de Dios, la iglesia está uniéndose. ¿Quién? La iglesia está uniéndose más y más de cerca con el mundo en la transgresión. A diario la iglesia se convierte al mundo. ¿Cómo? A diario la iglesia se convierte al mundo. Cuando los cristianos profesos son esclavos de las riquezas, el apetito desordenado y el derroche del dinero para satisfacer sus deseos egoístas, se constituyen en una gran deshonra para Dios. ¿Qué son los adventistas del séptimo día? Una gran deshonra para Dios. Y por la falta de celo en su programación del mensaje del tercer ángel, muchos otros, aunque no aparentan vivir en la transgresión, de todos modos están ejerciendo su influencia en favor de Satanás. ¿En qué están ejerciendo su influencia? En favor de Satanás, tan seguramente como aquellos que abiertamente pecan contra Dios. Multitudes de personas perecen por cuanto pocos se preocupan por estas almas. Ha caído sobre el pueblo de Dios un estupor, una parálisis que le impide entender su deber hasta ahora. Entonces, hermanos queridos, ¿qué pasó con la iglesia adventista del séptimo día? ¿Le cayó qué? Una parálisis. ¿Y estaban siguiendo qué? La senda de la mundanalidad. Mire, hermanos, Servicio Cristiano, la página 49. Servicio Cristiano, la página 49. Mire lo que la pluma inspirada nos dice. Servicio Cristiano, la página 49 y la página 50. Página 49, no lo digo yo, hermanos. Lo dice la pluma, página 49 y página 50. El último párrafo. Mire, voy a leer el página 49, voy a leer el párrafo 1 y el último párrafo, y voy a leer la página 50 del párrafo 0. Cuando estudio las Escrituras, me alarmo de la condición del Israel de Dios en estos últimos días. ¿Cuál es el Israel de los últimos días? Cuando estudio las Escrituras, me alarmo ante la condición del Israel de Dios en estos últimos días. Se les exhorta a huir de la idolatría. Temo que estén dormidos y tan conformes al mundo que será difícil distinguir entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha los que los separa a los cristianos del mundo. Las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi han desaparecido. Así como el Israel de antaño, ¿cómo dice la hermana White? Así como el Israel de qué? De antaño, ellos van tras las abominaciones de las naciones que los rodean. Y leo el último párrafo de Servicio Cristiano, la página 49. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía que hay en el seno de la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, ¿hay qué? Apostasía. Dice, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Pregunta, hermanos, ¿la iglesia adventista del séptimo día está separada de Dios? Aquí dice que sí, hermanos. No lo digo yo, hermanos, lo acabé de leer. Nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia, el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecados dolorosos, ¿cómo? Pecados dolorosos cometidos con presunción,
se mantienen entre nosotros y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo, que existe paz y prosperidad en todos sus términos. Y dice la pluma inspirada, atención, subrayenlo. Estoy leyendo en la página 50 el párrafo 0. Subrayenlo. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder. Vuelvo y lo subrayo. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente, ¿hacia dónde? Hacia Egipto. ¿Y está volviéndose qué? Firmemente hacia Egipto. Y sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por donde quiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Hermanos, ¿qué hizo la iglesia adventista del séptimo día según estos textos que les he leído, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia adventista? ¿Se volvió para dónde? Se volvió para el mundo. ¿Y está separada de Dios? Aquí dice que sí, que está separada de Dios. Mire, hay otro texto en Eventos de los Últimos Días, la página 50. Y esta es una declaración que la hermana White hizo en el año, es una carta, es un párrafo que tomaron de una carta escrita de la hermana White en 1898. Miren cómo estaba la iglesia adventista del séptimo día en 1898. Miren lo que dice. La iglesia se encuentra en estado naudicense. ¿Cómo se encontraba la iglesia en 1898, la iglesia adventista del séptimo día? Vuelvo y lo subrayo. La iglesia se encuentra en el estado naudicense. La presencia de Dios no está en su medio. La presencia de Dios no está en su medio. Entonces ya les hago la pregunta, hermano. ¿Qué le ocurrió al pueblo de Israel cuando la presencia de Dios se retiró del medio de ellos? ¿Qué le ocurrió? ¿Quién vino a ocupar su lugar? Satanás. Y aquí dice que la iglesia se encuentra en el estado naudicense, la presencia de Dios no está en su medio. O sea, para 1898, la presencia de Dios ya no estaba en la iglesia adventista del séptimo día. Por esa razón, hermanos queridos, por esa razón, en Eventos de los Últimos Días, la página 49, en la página 49 de Eventos de los Últimos Días, dice, mire lo que pasó en 1888. Dice la hermana White, recibí confirmación de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a lo que debe realizarse en una reforma de las iglesias. Debe producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo, que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales. ¿De dónde había salido la iglesia adventista? De las iglesias denominacionales. Pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, dice la hermana White. ¿Qué estaba profetizando aquí la hermana White? Que iba a haber una salida de la iglesia adventista del séptimo día, así como ellos habían salido de las iglesias protestantes. Aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz con la pluma y la voz, no cesaremos de protestar contra el fanatismo. Esperábamos, dice la hermana White. ¿Qué significa esperábamos? Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, o sea que estaba profetizando de que iba a haber otra salida. Y por eso en el último párrafo de Eventos de los Últimos Días, la página 49 nos dice, de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Ojo, hermanos, con eso. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esta carta está en la Regal Herald, agosto 1 de 1893, y está en Eventos de los Últimos Días, página 50, el primero. Entonces aquí dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en la iglesia adventista, habrían permanecido hasta el día de hoy. Hasta aquí yo hago la pregunta, hermanos. ¿Cómo vamos de tiempo, hermanos?
¿Puedo seguir o terminamos y el de hoy en seguimos con la tercera parte? Seguimos con la tercera parte. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Yo hago la pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Seguimos, ¿Aló, hermano. hermanos? ¿Me Seguimos. escuchan? Seguimos, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, estamos contestando la pregunta que inicialmente habíamos dicho. ¿Será que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está dando un sonido incierto? Pues aquí vemos, a la luz de los testimonios, que la presencia de Dios se había retirado y que la pluma inspirada había profetizado que iba a haber una salida de la Iglesia Adventista, que iba a haber una salida y que para 1898 la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, ya no estaba en medio de la Iglesia Adventista, porque habían rechazado el mensaje de la justificación por la fe que fue dada en 1888, porque esa declaración que les estoy leyendo es de 1898, y es después, muchos años después, fue que se da esa declaración, que la presencia de Dios se había retirado de la Iglesia Adventista. Y en 1888 fue el mensaje de la justificación por la fe, a través de los pastores W.J. Waggoner y A.T. Jones, que era el remedio para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como Dios había dado un remedio a las iglesias evangélicas protestantes, que era el mensaje del primer ángel, y Apocalipsis capítulo 14:6, para que salieran de su apostasía y lo rechazaron, de la misma manera Dios envió un mensaje, que era el mensaje de la justificación por la fe, en 1888, y era el remedio para que la Iglesia Adventista saliera de su apostasía e hiciera una reforma, pero no lo recibieron. Ellos rechazaron el mensaje. Por lo tanto, la presencia de Dios se retiró de ellos en 1898. Entonces, leamos en mensajes selectos. Habíamos dicho que se le entregó un hacha. El primer mensaje angélico, el mensaje del segundo y el mensaje del tercer ángel. Esa fue el hacha que se le entregó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, yo quiero que contestemos esa pregunta. ¿Qué hizo la Iglesia Adventista con esa hacha? Mensajes selectos. Hago la pregunta, hermanos. ¿Qué hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día con esos tres mensajes? Que era la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de primero, segundo y segundo, mensaje del primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. Y la ley de Dios que le fue dada. ¿Qué hizo? Mensajes selectos 2. La 454 contesta. Mensajes selectos 2. 454, voy a leer, mensajes selectos 2, 454, la pluma inspirada nos contesta, 454, aquí está, mire lo que dice la pluma inspirada, dice, durante más de medio siglo, Dios ha estado dando a su pueblo mediante los testimonios del Espíritu. Después, con esto, hermanos, durante más de medio siglo, Dios ha estado dando luz a su pueblo mediante los testimonios del Espíritu. Después de todo este tiempo, se dejará que unos pocos hombres y sus esposas engañen a toda la congregación de creyentes, declarando que la señora White es un fraude. Mire qué decían de la hermana White, que la señora White, ¿qué es un fraude y una engañadora. Por sus frutos los conoceréis, dice la pluma inspirada, y cita Mateo capítulo 7, verso 20. Por sus frutos los conoceréis. Aquellos que pueden pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esta bendición en una maldición, debieran temblar por su seguridad de sus propias almas, dice la pluma inspirada. Su candelero será quitado de su lugar. Mire lo que dice la hermana Guay. Su candelero será quitado de su lugar. Y a menos que se arrepientan, el Señor ha sido insultado, dice la pluma inspirada. ¿El Señor qué? Ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, del segundo y del tercer ángel han sido arrastrados al polvo. ¿Qué hizo la Iglesia Adventista con el hacha que se le entregó? Los mensajes del primero y segundo tercer ángel, los arrastró ¿en dónde? En el polvo. Vuelvo y lo leo. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, del segundo y del tercer ángel han sido arrastrados en el polvo. Y si los atalayas dejan que el pueblo sea desviado de esta forma, Dios considerará responsables a algunas personas por falta de conocimiento agudo, para descubrir qué clase de alimento se le ha estado dando al rebaño. Entonces, hermanos queridos, a la luz de esto,
¿Qué hizo la iglesia adventista con el mensaje del primero y segundo y tercer ángel, que fue el hacha que se le entregó? Que lo leímos allá en Joyas 2, 156, el párrafo 1. ¿Qué hizo? Lo arrastró en el polvo. ¿Y cuál era la sentencia? Que su candelero iba a ser quitado. ¿Iba a ser qué? Iba a ser quitado de su lugar, hermanos. Entonces, yo quiero leer una declaración demasiado fuerte, hermanos, que yo tengo aquí en mis manos. Hoy en día la iglesia adventista dice que ellos no son miembros ecuménicos, y todavía hacen esas declaraciones, que ellos no hacen parte del ecumenismo y que ellos no hacen parte del Concilio Mundial de Iglesias. Los pastores lo proclaman a voz en cuello porque son falsos profetas. Los jesuitas infiltrados dentro de la iglesia adventista dicen que ellos no hacen parte del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo, la palabra ecumenismo significa evangélicos, católicos unidos. ¿Unidos con quién? Con la ramera de Apocalipsis 17, verso 5. Misterio, en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Entonces hay una madre y hay unas hijas. Una madre que es ramera, la gran ramera, y las otras son ¿qué? Sus hijas. ¿Y quiénes son las hijas? Las que fornican con ella, las que adulteran con ella. Y la iglesia adventista dice que ellos no están metidos en el ecumenismo. Eso significa ecumenismo. Evangélicos, católicos unidos. ¿Unidos con quién? Con la ramera de Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Y tengo yo una declaración bajada de la... de la página oficial del Vaticano. Hermanos, ¿me están escuchando, hermanos? Yes. Amén. Pregunto, ¿me están escuchando? Ok, voy a leer la declaración que tengo aquí. Esta la bajé de la página oficial del Vaticano, donde el Vaticano dice, el Papa dice, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es miembro del Concilio Mundial de Iglesias y es miembro activo del ecumenismo. Dice, voy a leer. Esta declaración es del miércoles 12 de octubre del año pasado, del 2016. Miércoles 12 de octubre del 2016. Dice, el Papa recuerda a los secretarios del Christian World Communions, el ecumenismo de la oración, del camino de la sangre. ¿Han escuchado ustedes eso del Papa? ¿El ecumenismo de la sangre? ¿Lo han escuchado? El Papa recuerda a los secretarios del Christian Communions, el ecumenismo de la oración, del camino de la sangre. El Santo Padre ha... Ok, se cayó la llamada en la parte más importante de donde estaba leyendo. Bueno, entonces, estaba leyendo la carta que yo había dicho que bajé de la página oficial del Vaticano. Esta página no es un invento ni nada de eso. Ustedes pueden entrar a la página oficial del Vaticano miércoles 12 del miércoles, esto es miércoles 12 del 10 de septiembre, miércoles 12 de septiembre del 2016, del año pasado. Y vuelvo a leer. El Santo Padre ha recibido esta mañana antes de la audiencia general en el estudio adyacente al aula de Pablo VI a los participantes de la conferencia de los sacerdotes del Christian World Communions, la organización ecuménica internacional que se reúne anualmente en octubre cada año en un país distinto para mejorar el reconocimiento recíproco. De ella forman parte la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo el Consejo Consecutivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Occidental, la Conferencia, ojo hermanos, subrayenlo, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Episcopal Batero Cautica, la Federación Luterana Mundial, la Conferencia Mundial Menonita, el Concilio Mundial de las Iglesias de Moravia y el Patriarcado de Moscú, Ortodoxo Oriental, la Iglesia de los Pentecostales, el Pontificio del Consejo para la Promoción de la Unidad entre los Cristianos de la Iglesia Católica, el Concilio Ecuménico Reformado,
el Ejército de Salvación, el Prince War Comité de la Constitución de los Guáqueros, la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas y el Consejo Mundial de las Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Metodista Mundial, y a menudo, y ojo con eso, a menudo está presente también un representante del Consejo Mundial de las Iglesias, o sea, del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Y qué decía aquí? Vuelvo a subrayar la parte. Se encuentra el Consejo Consecutivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental y la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Estoy leyendo directamente de la página del Vaticano, donde estos descarados, estos perros mudos que no pueden ladrar, como dice el profeta, perros mudos han llevado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿A dónde? A Roma. La llevan de cabeza a Roma y todos los hermanitos dicen amén, como borregos para el matadero. ¿Qué dice aquí? Dice esto. En el breve discurso que les dirigió el Papa, se refirió a las frases pronunciadas por el jefe de la delegación. Jesús está con nosotros. Jesús está en el camino con nosotros. ¿Amas? Dice, ambas, dijo el Papa. Me hace reflexionar y me plantearon dos preguntas. Dos preguntas que se planteó el representante de Satanás. Óiganlo bien. ¿Soy yo capaz de creer en Jesús? ¿Soy yo capaz de creer que Jesús está con nosotros? Bueno, nosotros como pueblo de Dios ya sabemos que Jesús está con ellos. ¿Soy yo capaz de creer que Jesús está con nosotros? ¿Soy yo capaz de caminar? ¿Soy yo capaz de caminar con todos juntos? ¿Soy yo capaz de caminar con todos juntos? ¿También con Jesús? Muchas veces pensamos que la tarea ecuménica es solamente de los teólogos. Por eso es importante que los teólogos estudien, se pongan de acuerdo y expresen el desacuerdo. Sí es muy importante, pero mientras tanto el ecumenismo se hace camino. ¿Qué se hace el ecumenismo? Camino. ¿Se está haciendo qué? Un camino, vuelvo a leer. Pero mientras tanto el ecumenismo se hace camino. Es el camino con Jesús. Bueno, nosotros sabemos como pueblo de Dios que ese no es el camino con Jesús, que ese es el camino con el mismo diablo. Ahorita lo vamos a responder con el espíritu de profecía y la Biblia. No con mi Jesús, contra tu Jesús, sino con nuestro Jesús. Ese, dice, el camino es fácil y se hace con la oración, con la ayuda de los demás. Dice, rezar juntos, el ecumenismo de la oración, unos por los otros, todos por la unidad, y luego el ecumenismo del trabajo, por todos los necesitados, para tantos hombres y mujeres que hoy en día sufren con injusticia, guerras y cosas terribles. Todos juntos tendremos que ayudar. La caridad hacia el prójimo es el camino, ojo con eso, la caridad hacia el prójimo, este es el ecumenismo. Pregunta, hermanos, ¿nosotros como pueblo de Dios debemos ayudar al prójimo? Claro que sí. ¿Pero en el ecumenismo? Claro que no, hermanos. Entonces, pregunta, hermanos, ¿qué dice la Biblia con referencia al séptimo mandamiento? ¿No cometerás qué? No cometerás adulterio. Pero, hermanos, hay algunos falsos pastores, falsos ministros, profetas falsos, que se paran en los púlpitos de la iglesia adventista a predicar la falsa antorcha de la profecía, como dice Eventos de los Últimos Días. Voy a leérselo. Eventos de los Últimos Días. Eventos de los últimos días, que en los últimos días se pararían muchos a predicar la falsa antorcha de la profecía. Eventos de los últimos días, la 183, el último párrafo. 183, el último párrafo. Voy a leer, hermanos, 183, último párrafo. Dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos. Miren lo que dice la pluma inspirada. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Tremendo, hermanos. Tremendos. Aunque algunos, dice, algunos que no querrán seguir llevando el arca, saldrán de entre nosotros. ¿Quiénes son los que salen? Los falsos. Ahora, yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Salir de qué?
de una organización o salir de la verdad. Porque los que se salieron de la verdad fueron ellos. Entonces no es salirse de una iglesia de 4 paredes, hermanos. Cuando el texto nos está hablando aquí, es salirse de la verdad, hermanos. El que se sale de la plataforma de la verdad es el apóstata. Y por eso la pluma inspirada lo dice, algunos que no querrán seguir llevando el arca. ¿Y qué simboliza el arca, hermanos? El arca simboliza la presencia de Dios. ¿Y qué leímos del pueblo de Israel antiguo? Que la presencia de Dios se había retirado y que el que vino a ocupar su lugar fue ¿quién? Satanás. ¿Y qué leímos del Israel moderno? Que la presencia de Dios también se había retirado. ¿Y quién viene a ocupar el lugar cuando la presencia de Dios se retira? Satanás. Entonces, a la luz de esos textos podemos entender ese texto de eventos de los últimos días, 183 párrafo, último párrafo. Algunos que no querrán seguir llevando el arca, saldrán de entre nosotros. El arca simboliza la presencia de Dios. O sea que la presencia de Dios se retiró de la iglesia adventista y estos se iban a salir de la plataforma de la verdad. Ellos fueron los que se salieron de la plataforma de la verdad. La infernal tea satánica, dice la pluma inspirada. Entonces, hermanos queridos, yo pregunto, hasta aquí, ¿todavía tengo tiempo para seguir desarrollando mi tema o vamos con la tercera parte del tema para dentro de 8 días? Hasta aquí yo hago la pregunta antes de que se me caiga la llamada. Seguimos. Seguimos, listo, perfecto, seguimos. Entonces, hasta aquí vemos que la iglesia adventista se convirtió, con esta declaración que estamos viendo nosotros, en una iglesia que adúltera, violando los mandamientos. En 1 Corintios, vamos a ver qué dice la Biblia. Pero antes de leer la Biblia, ¿sabe cuál es el argumento que ellos escriben y que ellos colocan para decir a estos pastores falsos que predican la falsa profecía dentro de los púlpitos de la iglesia adventista y llaman paz al pueblo? ¿Qué dicen ellos? No, hermanos, lo que pasa es que en la iglesia hay cizaña. En la iglesia hay cizaña y hay trigo y nosotros no nos corresponde arrancar esa cizaña. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Eso es falso, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el tema, hermanos, les voy a prometer un tema que se llama el tema del trigo y la cizaña. Y les voy a demostrar a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía que ellos están predicando una falsa profecía. ¿Por qué razón? Porque el trigo y la cizaña, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, hay 3 campos, hermanos. Y hay segadores diferentes. Y hay épocas diferentes de la siega. Y que a la luz del espíritu de profecía y de la Biblia hay 3 campos. Un campo es la iglesia. Otro campo es el corazón. Y otro campo es el mundo. Nosotros estaremos mezclados como pueblo de Dios, les adelanto algo. Como pueblo de Dios con la cizaña hasta el fin del mundo, porque no podemos salir del mundo. Pero en el campo que le corresponde a la iglesia y en el campo que le corresponde a nuestros corazón, es obra de nosotros arrancar la cizaña, hermanos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la pluma inspirada. Ese es un tema que les prometo, pero sí les voy a mostrar, les voy a desenmascarar esa falsa doctrina que ellos dicen que hay trigo y hay cizaña, porque a la luz del espíritu de profecía le corresponde a la iglesia arrancar la cizaña, porque si no la iglesia se va a convertir en una iglesia apóstata y en una iglesia ramera. Conflicto de los siglos, testimonios para los ministros, hermanos. Testimonios para los ministros, la 427. Y vamos a tener un dedo allí. En testimonios para los ministros, la 427, el último párrafo, y la 428, el párrafo 0. Y vamos a ir al libro de Josué, hermanos. Josué capítulo 7, que nos enseña la Biblia. Voy a mostrar esto a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía, un categórico, así dice Jehová. Josué capítulo 7. Vamos a ir a Josué capítulo 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Josué capítulo 7. Josué, a ver, se me perdió Josué. Josué capítulo 7. Cuando el pueblo de Israel, cuando Acán, el pecado de Acán, Josué capítulo 7, dice, verso 1 en adelante, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema,
porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Voy a leer en el verso 6. Entonces Josué, viendo el contexto, para no ponerme a leer todo el capítulo, resulta que los hijos de Israel fueron a pelear contra los enemigos, que eran los de ahí. Fueron a pelear allí y fueron muertos como 36 o 37 hombres del pueblo de Israel. Y fueron a hacerle frente porque la presencia de Dios se había retirado de ellos. ¿Y por qué se había retirado? Porque en medio del pueblo había uno que había robado, y ese había sido Acán. ¿Y qué se había robado? Un manto, un lingote de oro y unos ciclos de plata. Entonces eso fue lo que se robó Acán. Entonces resulta que cuando ellos fueron a pelear contra los de la tribu de ahí, el Señor se había retirado y por eso ellos perdieron. Por lo tanto, ¿qué pasó? Entonces dice en el verso 6, entonces José rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué al Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar delante del pueblo Jordán? ¿Por qué entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Y en el verso 10 el Señor le responde, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ahora yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos habían pecado en Israel? Uno solo había pecado. ¿Quién? Acán había pecado. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le dice Israel había pecado? La respuesta es muy sencilla, porque el pecado de un solo hombre hace culpable a toda la iglesia. El pecado de un solo hombre, Israel ha pecado. Le dice en el verso 11 de Josué capítulo 7, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ojo, pregunta, Israel ha pecado y aún han, ¿esa palabra está en plural o está en singular? Y aún han, está en plural. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé y han tomado del anatema. Pregunta, ¿cuántos habían tomado del anatema? Un solo hombre. Sin embargo, aquí vemos que la escritura nos muestra que no está en singular. No dice ha pecado, sino han pecado, han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Cuántos habían hurtado? Un solo hombre. Pero por el pecado de un solo hombre, la presencia de Dios se había retirado de en medio de ellos como iglesia. Hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado en sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espada cuando han venido a hacer anatema. Y no estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de ellos. Anatema dice el verso 13, levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. ¿Qué había? Anatema hay en medio de ti, Israel. Entonces, en el verso 20 dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y casi así he hecho. Verso 21, pues si entre los despojos un manto babilónica, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Israel había pecado. ¿Por qué había pecado? Un solo hombre había pecado, pero Israel se hizo culpable del pecado de un solo hombre. Entonces, ¿qué le correspondía? Según el relato dice que fueron sacados de la tienda, fueron sacados lejos del campamento y fueron quemados y destruidos. Acán y su familia y sus hijos. Fueron destruidos todos sus enseres. Había que limpiar el campamento. Esto lo explica la pluma inspirada en Testimonios para los Ministros, en la 427, hablando a nosotros como el Israel moderno. Dice la pluma inspirada, limpiar el campamento de esta corrupción moral. Aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados. ¿Cómo? Aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las más altas posiciones, con Dios no se juega, la fornicación está en nuestras filas, dice la pluma inspirada. Yo lo sé porque me fue mostrado,
que está fortaleciéndose y extendiéndose su contaminación. Hay muchas cosas, dice la pluma inspirada, hay muchas cosas que nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia. Entonces estos sinvergüenzas, estos falsos pastores, estos perros mudos, hermanos queridos, dicen, no, ¿pecó usted, hermano Alejandro? ¿Pecó, hermano, usted, Julano de tal? Ellos fueron los que firmaron. Usted no tiene ningún problema, hermano. Si ellos firmaron, ellos son los que están pecando. Pero resulta que el pecado de ellos se extiende para toda la iglesia adventista del séptimo día. ¿Están metidos en el ecumenismo? Sí. Aquí tengo otra declaración que la bajamos. Y dice, la iglesia adventista del séptimo día no puede ser tratada como una secta, dicen los adventistas católicos en Polonia. ¿Quiénes dicen? Los adventistas y los católicos en Polonia. Y mire lo que dice la iglesia adventista, lo que dice la iglesia católica y la iglesia adventista. Dice, sede adventista en Varsovia, Polonia, reconociendo la autonomía e independencia de los demás, el documento fue emitido tras 15 años de diálogo. ¿Hace cuántos años está la iglesia adventista en diálogos con la iglesia ramera de Apocalipsis 17? 15 años de diálogo, dirigido, mírelo bien, dirigido a una mejor comprensión de las enseñanzas y prácticas de la iglesia católica. ¿Qué están comprendiendo? Las enseñanzas y prácticas de la iglesia católica y adventista, así como la mejora de las relaciones sin comprometer la identidad de los demás. ¡Qué mentirosos! La declaración fue firmada por los representantes de las iglesias, entre ellos el pastor Wadis Polok, presidente de la iglesia adventista en Polonia, y el arzobispo Alfons Nolson, presidente de la iglesia adventista de la Comisión Episcopal Polaca para Asuntos Ecuménicos. ¿Para asuntos qué? Ecuménicos. Esto que les estoy leyendo está febrero 14 del año 2000, Varsovia, Polonia. Febrero 14 de 2000, Varsovia, Polonia. Quisiera seguirles leyendo todo el documento, donde habla de que hay una comprensión entre ambas partes. Dice, el documento no trata asuntos doctrinales y teológicos durante los años de reuniones, o sea que se han estado reuniendo, dice aquí. Ambas partes presentaron sus puntos de vista teológicos y posiciones doctrinales en el interés de una mejor comprensión entre ambas confesiones. Nuestra iglesia reconoce que ese diálogo no puede ser un diálogo de compromiso, sino un espíritu corporativo de entendimiento común. O sea que hay ecumenismo. A lo largo de los años, sin embargo, como ocurrió en el intercambio de información entre nosotros, observamos muchas similitudes, mire lo que dicen ellos. A lo largo de los años, sin embargo, como ocurrió al intercambio de información entre nosotros, observamos muchas similitudes y convenciones, pero también diferencias. Aparte, dice, la parte católica reconoce en el documento el carácter cristocéntrico de nuestras creencias, y especialmente nuestra creencia de la Trinidad. Pregunta, ¿nosotros como adventistas del séptimo día creemos en la Trinidad? Absolutamente falso. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, es la divinidad, pero no es la Trinidad. La Trinidad es una doctrina católica. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, y en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dios es uno solo, Dios no es un Dios trino. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, pero es una unidad compuesta. Es una unidad compuesta, por lo tanto es un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Mientras que la iglesia católica predica es la Trinidad. La Trinidad. Y nosotros los adventistas no predicamos de la Trinidad. Predicamos de la divinidad, que es muy distinto. Predicamos de la deidad, que está hablando de la divinidad. Y aquí dice que ellos han llegado a un diálogo y una comprensión en sus doctrinas en cuanto a asuntos de ¿qué? De que la iglesia adventista cree en la Trinidad y la iglesia católica también cree en la Trinidad y en los mensajes cristocéntricos. Entonces, a la luz de esto, hermanos, y el documento anterior que les leí, vamos a leer en Testimonios para los Ministros la 428. Dice, hay muchas cosas que nunca sabremos,
Pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa ¿a quién? ¿A los que lo están haciendo? No. Aquí dice responsabiliza y culpa a la iglesia. Y a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal, limpiad el campamento porque hay anatema en él, dice la pluma inspirada. ¿Qué deberían hacer los que están allá adentro? Limpiar el campamento porque hay anatema en él. Las palabras de Dios a Josué son las siguientes: no estaré más con vosotros si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, tanto que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Estas cosas están escritas para el beneficio de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿qué hay en medio de la iglesia adventista? Anatema. Por lo tanto, es una iglesia ¿qué? Una iglesia adúltera, hermanos. Es una iglesia adúltera. A la luz de esto, están violando el mandamiento. Vamos a la Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 14, donde iniciamos, donde decía: si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La pregunta es, ¿está la iglesia adventista dando un sonido incierto? Lo acabamos de comprobar que sí, porque la presencia de Dios se retiró de ellos. La presencia de Dios se retiró de ellos. Ahora, hay una cosa muy importante con referencia al séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Y es que la ampliación del mandamiento no solamente habla de adulterio entre dos personas, entre un hombre y una mujer que están casados, y el hombre va siendo casado y busca relaciones con otra mujer, o la mujer va y busca relaciones con otro hombre. Eso se le llama adulterio, por supuesto que sí, pero también hay adulterio espiritual. Y esa es la ampliación del mandamiento que tenemos que ver aquí. Y Primera de Corintios, capítulo 6, nos da esa ampliación. Capítulo 6, el verso, Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Fíjense que aquí está hablando de la parte espiritual. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Responde: de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Entonces, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y hace la analogía con la parte espiritual, que el que se une con el Señor es un espíritu con él. Ahora, ¿será que nosotros como pueblo de Dios podemos ir a fornicar, a beber la copa de los demonios y la copa del Señor? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 21. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21. Nos dice, vamos a leer desde el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no debemos, ¿qué? Que no debemos beber la copa, que no podemos beber la copa del Señor y beber la copa de los demonios. Que no podemos participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. ¿Y qué es lo que está diciendo la iglesia adventista con estos asuntos de ecumenismo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está bebiendo la copa de los demonios, porque la presencia de Dios ya se retiró de en medio de ellos. Está bebiendo la copa de los demonios, hermanos. Eso es lo que está haciendo. Por eso, en Testimonios para los Ministros, la página 333, mire lo que dice
333 de testimonios para los ministros. 333, el párrafo 0 y el párrafo 1. Dice, cuidad de que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Cuidad de que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Tiene apariencia de hombre. Están dando alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo encuentra entre los adventistas del séptimo día. No lo digo yo, hermanos, escrito está. Y lo encuentra entre los adventistas del séptimo día. Puede aterrorizar con sus rugidos, pero si esto cuadra mejor con sus propósitos, tiene la dulce voz de un ángel de luz y habla de cosas celestiales. ¿No vemos esto con estos pastores falsos profetas que dicen, no, hermanos, hay trigo y hay cizaña? Pero a la luz de lo que leímos aquí en la 428 de Testimonios para los Ministros, que el pecado de un hombre hace culpable a toda la iglesia. Y que al hacer culpable a toda la iglesia, la presencia de Dios se retira en medio de ellos. ¿Y qué dice aquí? Cuidad de que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Tiene apariencia de hombre y está andando alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo encuentra entre los adventistas del séptimo día. Puede aterrorizar con sus rugidos, pero si esto cuadra mejor a sus propósitos, tiene la dulce voz de un ángel de luz y habla de cosas celestiales. No conoce el todo de lo que se relaciona con su gloria celestial. Pregunté, ¿por qué los que podían leer su Biblia al ver los peligros de los últimos días estaban tan listos a posesionarse de asuntos que harían mejor en dejar de un lado? ¿Cómo pueden ellos relacionarse con hombres que están presentando principios originados en los concilios de los demonios? ¿Cómo, hermanos? Esto del ecumenismo, ¿dónde ha sido planificado y dónde ha sido pensado? En los concilios de los demonios, en los concilios de la sinagoga de Satanás, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y aquí dice la pluma inspirada, pregunta, ¿cómo pueden ellos relacionarse con hombres que están presentando principios originados en los concilios de los demonios? ¿Por qué no ven ¿por qué no ven que esta no es una obra, que esta no es en ninguna forma una obra que el Señor les ha dado para hacer? Vino la respuesta, porque sus corazones están elevados a cosas vanas, están engañados, no saben cuán débiles son. Hay muchos que serán engañados, los cuales por la pluma y la voz ejercerán su influencia. Pregunta, hermanos, lo estamos viendo hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pastores que están ejerciendo su influencia, pastores como el pastor Hugo Gambetta, que primero se salió y ahora está en uniones volviéndose a la corporación de la Iglesia Adventista. Yo no sé, hermanos, si ustedes vieron el video de Carlos Quiroz en YouTube, denunciando al pastor Gambetta allí en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, llevando las oraciones del pueblo, de la verdad presente, a llevarlos a una piedra donde ha ido el Papa Juan Pablo II, donde fue el Papa Benedicto XVI, y donde fue este Papa llevando las oraciones de los filigreses católicos. ¿Eso qué es, hermanos? ¿Acaso nosotros no podemos orar en espíritu y en verdad? ¿Acaso no debemos orar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos? Y aquí que dice, hombres, dice, los cuales con la pluma y la voz ejercerán toda su influencia para crear un ambiente perjudicial, ambiente que se producirá de todas maneras, dice la pluma inspirada, cualquiera que sea su posición, que ellos asuman, pero ellos no debieran estar unidos a los obreros de maldad. ¿Debemos unirnos con los obreros de maldad? Por supuesto que no. No debieran estar unidos a los obreros de maldad. Lo acabé de leer en Testimonios para los Ministros, la 333, y lo da con nombre y apellido. Pero ahora yo pregunto, hermanos, vamos a leer otro texto, hermanos. Hasta aquí, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Puedo seguir o terminamos aquí y continuamos dentro de 8 días, hermanos?
De repente, preguntas ahora antes de que... Ok, entonces aprovechemos con sección de respuestas y preguntas. Quedo aquí en esta parte del tema y vamos a aprovechar a los hermanos que tienen sección de preguntas y respuestas. Y continuamos con la tercera parte dentro de 8 días, Dios mediante. La tercera parte va a estar más tremenda, hermanos. Si hasta aquí nos ha parecido que el tema ha sido fuerte, en la tercera parte va a ser más fuerte, hermanos. Mucho más fuertes. Pero no soy yo el que estoy hablando, hermanos. Ustedes se han dado cuenta que yo he sacado la Biblia y he leído, y los testimonios y he leído. Ha sido la pluma inspirada y ha sido ni siquiera, hay partes donde hemos leído que ni siquiera fue la pluma inspirada, sino fue el ángel el que dijo, el instructor de la hermana White fue el que dijo. Entonces no soy yo, hermanos. Vamos con la sección de respuestas y preguntas. Hermanos que tengan preguntas. Aquí está la hermana Rosita, que está con nosotros en el YouTube. Dice, entonces, ¿dónde debemos ir el sábado? Una pregunta. Bueno, buena pregunta, hermanos. ¿Dónde debemos ir? Bueno, hermanos, yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando el pueblo de Israel cayó en apostasía, la iglesia del pueblo de Israel, que había sido bendecida con grandes privilegios y grandes bendiciones, y Dios la había llamado a su casa, y la presencia de Dios se retiró de en medio de ellos, y el que vino a ocupar el lugar de la presencia de Dios fue Satanás en medio de esa iglesia, y esa iglesia se convirtió en una iglesia ramera. Dios sacó un remanente de esa iglesia. Yo le hago una pregunta. A la luz de la Biblia, ¿dónde se reunían ellos? ¿Dónde se reunían ellos? Dice el apóstol Pablo que ellos se reunían en sus casas. Se reunían no en los templos, no en el templo de la iglesia apóstata, sino habían salido de la iglesia apóstata y se habían reunido ¿en dónde? ¿Se reunían en dónde? Se reunían afuera, en las casas, en la playa. Si ustedes miran y hacen un rastreo en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Romanos, en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, pero sobre todo en Hechos de los Apóstoles, si hacen un rastreo, ustedes van a encontrar, hermanos, que ellos se reunían eran en sus casas. Y eso es una analogía para nuestro tiempo, hermanos. Así como el Israel antiguo apostató de la verdad, hermanos. Como el Israel antiguo apostató de la verdad, el Israel moderno también ha apostatado de la verdad. Estoy hablando como organización eclesiástica, no como individuos. Porque como individuos hay oportunidad. Los individuos de la iglesia adventista todavía tienen oportunidad porque ahí hay almas sinceras que están confundidos por los falsos pastores, por los falsos ministros que proclaman paz y seguridad y que dicen que como en la iglesia hay trigo y hay cizaña, entonces no se deben separar. Y dicho sea de paso, tengo un texto que ellos sacan de Ezequiel capítulo 9, verso 4, y te hacen una pregunta muy sutilmente, con esa habilidad de la serpiente, y le dicen, pasa por en medio de Jerusalén, por en medio de la ciudad, y ponles una señal a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, y te hacen la pregunta, ¿dónde está el mensajero? Pues cuando usted lee la Biblia, aparentemente el mensajero está dentro, pero cuando usted lee los que creemos en el espíritu de profecía, encontramos que el mensajero no está dentro. ¿Quiere que se lo lea, hermanos? Amén. ¿Quiere que se lo lea? Listo, se lo voy a leer. Está en la Biblia comentada. En el comentario bíblico de Ezequiel capítulo 9, el verso 4. Mire lo que nos dice la hermana White. Para aquellos que están indecisos en el mar de la indecisión, mire lo que dice la hermana White. Ezequiel, el comentario de Ezequiel capítulo 9, verso 4. Dice el texto, pero primero voy a leer el texto y luego voy a leer el comentario de la hermana White. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces ellos te hacen la pregunta hábilmente, ¿en dónde está el mensajero? Aquí dice que en medio de ella. El comentario que hace la hermana White de Ezequiel 9:4 dice, el ángel con tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los hombres, dice, de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. ¿Que deben estar separados de qué? Del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador le sigue a este ángel. Entonces, a la luz de este texto, hermanos, que acabé de leer, debemos estar separados ¿de qué?
del pecado y de los pecadores. Ahora alguien dirá, entonces tenemos que salir del mundo. No, señor. ¿A qué pecadores se refiere aquí? ¿A qué pecadores? En Primera de Corintios nos da un desglose, Primera de Corintios capítulo 5, verso 9 al 11, un caso de inmoralidad juzgado. Yo no sé si muchos lo hemos leído y lo hemos profundizado sobre ese tema. Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 9 al 11, de un personaje que fue juzgado por un caso de inmoralidad. Capítulo 5 de Primera de Corintios, el verso 9 y el verso 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice el apóstol Pablo, vea. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no obstante con los fornicarios de este mundo, no, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No está hablando de la cizaña que está en el mundo, sino de quién, sino más bien os escribí que no os juntéis conmigo, no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Lo respondí por la Biblia. Con el tal ni aun comáis. O sea, con los que se dicen ser hermanos, pero que están en adulterio, como acabamos de ver a la luz de esos documentos que yo leí. Ted Wilson es el presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el año pasado estuvo en reunión ecuménica en el 2015 y en el 2016 ha estado en reuniones ecuménicas con el papado. Y este sinvergüenza, hoy en día perro mudo, como dicen algunos, el Papa Adventista, dice, hay que hacer una reforma. ¿Pero reforma de qué? Si él está en el ecumenismo. Él mismo ha estado en reuniones ecuménicas. Hay videos que lo muestran a él en reuniones ecuménicas en Brasil, donde se reunieron todas las iglesias evangélicas protestantes, junto con delegados del Concilio Mundial de Iglesias y de la Iglesia y del Vaticano, y de la parte ecuménica, en reunión ecuménica, a Ted Wilson y a varios dirigentes de la Iglesia Adventista, en reuniones ecuménicas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Y qué leí yo en Ezequiel, el comentario de la hermana White? El ángel con tintero de escribano, el ángel con tintero de escribano que debe colocar una señal en la frente de todos los que debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. ¿A qué pecadores se refiere la pluma inspirada aquí? De los pecados, de los pecadores, que llamándose hermanos, que dicen ser pueblo de Dios, hay que separarnos, hay que salir de ellos. Todavía no vamos a la tercera parte, pero les estoy haciendo un adelanto de lo que va a ser la tercera parte. Hay que salir del medio de ellos. ¿Y en dónde nos reunimos? Es la pregunta. Nos reunimos en nuestras casas. Vea, tenemos una iglesia, la iglesia del aire, el ministerio Clamor Final, y aquí todos estamos escuchando la palabra de Dios, alimento sólido, hermanos. Estamos escuchando la verdad de la palabra de Dios. ¿Y a dónde estamos reunidos en estos momentos? ¿A dónde estamos reunidos? ¿En nuestras casas? Algunos estarán, algunos 3 o 4 o compañías de 5 hermanos en alguna casa, otros están en otra casa, pero todos están escuchando. Y aquí está la iglesia de Dios, ahí está el pueblo de Dios. El día sábado lo podemos hacer de la misma manera, hermano, reunirnos en nuestras casas. ¿Acaso Dios no nos dio sabiduría y inteligencia a través de su Santo Espíritu para que escudriñemos los testimonios y las escrituras? ¿Qué más necesitamos nosotros, hermanos? ¿Qué más necesitamos nosotros? ¿Contestada la pregunta, mi querida hermana? Amén, amén. Ahí está ella. Otra pregunta, hermanos. Otra pregunta, hermanos, si pueden presionar estrella 6-1 los que están ahí con nosotros, estrella 6-1, ya que tenemos por la hora, hermano, tenemos una gran cantidad de hermanos en ese momento. A ver, voy a buscar aquí. Jason dice, amén, hermana Rosita, te puedes conectar, y le está diciendo lo mismo que usted dice, te puedes conectar con la iglesia del aire, y él lo hace todos los sábados. Gracias, Jake. Ella está en Rapid City,
no sé dónde es eso, dice SD, no sé si es SD. Hermanos, usted nos podría decir, ya que esto es bien, pero bien común, ¿cuál es la diferencia de amonestar, criticar, cuando ellos dicen no están hablando mal de la iglesia, esas cositas, si lo puede aclarar con algún escrito está o algo así? Muy buena pregunta y lo voy a responder con un escrito está. Voy a leer, nosotros conocemos como adventistas, una cosa es criticar y otra cosa es amonestar y otra cosa es denunciar el pecado del pueblo. ¿Sí me hago entender? Eso lo voy a contestar a la luz de un escrito está. Isaías capítulo 58, el verso 1, el comentario de la pluma inspirada de Isaías capítulo 58, verso 1 y verso 2. Isaías 58, verso 1 y verso 2. ¿Qué nos dice? Voy a leer primero la Biblia y luego voy al comentario. Clama a voz en cuello. ¿Qué debemos hacer? Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Y qué más hay que anunciar a mi pueblo? Su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Hay dos cosas que renunciar. Hay dos cosas que... su rebelión y la otra, su pecado. Ahora vamos al comentario, que esa pregunta la conteste una así dice Jehová, como dice Conflicto de los Siglos, la 653, el párrafo 1. Que lo diga un categórico, así dice Jehová. Dice, voy al comentario de Isaías 58, 1, que hace de la Biblia comentada, lo que hace la pluma inspirada, lo que nos dice la pluma inspirada. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aunque la casa de Jacob es llamada pueblo de Dios y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión, se encuentra alejada de él. ¿Qué dice? Se encuentra alejada de él. Le ha sido dadas promesas y privilegios maravillosos. ¿Ha sido qué? Desleal a ese cometido. Sin palabras halagüeñas. ¿Cómo? Sin palabras halagüeñas debe dársele el mensaje. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Muéstrele dónde se está equivocando. Pon ante él su peligro. Dile los pecados que están cometiendo, mientras que al mismo tiempo se enorgullece en su rectitud. Mientras que al mismo tiempo se enorgullece en su rectitud, aparenta que busca a Dios, pero lo está olvidando. Está olvidando que es un Dios de amor y compasión y paciencia y bondad y que procede con justicia y ama con misericordia. Y su corazón se está ceremonias. Ojo, mire lo que dice aquí. Dios estima sus ceremonias de una externa. Son una solemne burla. ¿Son qué? Una solemne burla. Considera que todo su fingimiento religioso es un insulto contra él. Y en la última parte, mire lo que dice. Mire, dice, pero sus actos están manchados por la lepra del egoísmo. Y en la última parte, la parte más abajo, es el último párrafo del comentario de Isaías 58, 1 y 2, dice, el mensaje no debe ser encubierto. ¿Cómo? El mensaje no debe ser encubierto con palabras suaves o discursos atrayentes que pregonen paz, cuando Dios no haya paz para aquellos que se están apartando de Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y dice la pluma inspirada, todo el capítulo. ¿Cómo? Todo el capítulo, atención hermanos, subrayenlo. Todo el capítulo se aplica para los que viven en... Todo el capítulo se aplica para los que viven en este periodo de la historia de esta tierra. Considerad atentamente este capítulo porque se cumplirá. ¿Contesta su pregunta, hermano? Hermanos queridos. Hay que anunciar, hay que clamar a voz en cuello y no hay que ¿qué? No hay que disimular. Hay que hablar con un categórico, así dice Jehová. Muéstrale su pecado, muéstrale su rebelión y diles dónde se están equivocando.
¿Hay que denunciar los pecados? Sí, aquí lo dice, hay que denunciar sus pecados, porque están alejados de Dios, se han sembrado en la senda de la mundanalidad. Palabras de vida, de Gran Maestro, la página 256, mire lo que dice la pluma inspirada, hermanos. Palabras de vida, la 256. Muchos de los que You have 1 minute remaining. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo respetando ante Él, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra, de los principios celestiales, que les distingue a los que, dice, de los principios celestiales, que se distingue a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo. Ya casi no se puede distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. ¿Cómo dice la pluma inspirada? Los profesos seguidores de Cristo no son un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa y el pueblo se ha subordinado al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo, y la iglesia ha vuelto al mundo. You have no time remaining. Bueno, Le acabaron hermanos, lo mismo. sí, se acabó, pero seguimos el próximo jueves, seguimos con nuestro querido hermano Alejandro con la segunda parte, y se nos quedó la pregunta de los diezmos que la hermana Rosita estaba preguntando en el YouTube, que yo pienso que es una muy buena información el que él nos puede dar. Hermanos, aquí en Massachusetts, New England, ya son las 11 de la noche. Pero agradecemos a Dios por los hermanitos que están ahorita en el YouTube. Hay una linda cantidad de hermanos que se están sumando también con nosotros aquí en la cadena, ¿no? En las personas que están aquí en Estados Unidos y también los que entran fuera. Mis hermanos, ha llegado el tiempo en que podamos ir a descansar. Nos hemos gozado mucho a pesar de que hubieron los cortes, pero hemos aprendido mucho cuando él empezó y yo creo que se fue hasta el final. Y eso fue una bendición, hermana María. ¿Qué les parece entonces? Muy buena información, hermana María. Lindísimo. Precioso, hermano. No, qué cosa tremenda. Uno aprende, yo le digo, pues, hermanita o hermanitos queridos, uno aprende, cada día uno aprende más y más y más.